El sol comenzaba a teñir el horizonte con tonos anaranjados cuando Tom Callahan salió del despacho del sheriff. El pueblo de Red Hollow despertaba lentamente, con los comerciantes abriendo sus puertas y los primeros viajeros cruzando la calle principal. El polvo del camino se levantaba con cada paso firme del sheriff, un hombre de complexión fuerte y mirada seria, conocido por su compromiso con la justicia y su inquebrantable sentido del deber. Tom llevaba años patrullando aquellas tierras, asegurándose de que la ley prevaleciera en un mundo donde los bandidos y forajidos acechaban en cada esquina. Sus botas resonaban sobre las tablas del suelo del porche mientras se detenía en la entrada de la oficina. Con los brazos cruzados, observaba el pueblo, con la misma expresión calculadora con la que analizaba cada caso que llegaba a sus manos. En su vida no había espacio para dudas ni sentimientos que pudieran nublar su juicio. Los habitantes de Red Hollow respetaban a Tom, algunos incluso lo admiraban, aunque otros lo consideraban frío y distante. Su dedicación a la ley lo había convertido en un símbolo de autoridad, pero también lo había mantenido alejado de la gente en un sentido personal. No tenía familia ni alguien a quien llamar suya. Lo único que le pertenecía era su placa y su revólver. Y hasta ese momento eso le había bastado. Dentro de la oficina, su ayudante, un joven de no más de 20 años, organizaba algunos papeles en el escritorio cuando un jinete llegó a toda prisa, su caballo deteniéndose bruscamente frente al edificio. El polvo se elevó en el aire cuando el hombre desmontó apresurado con el rostro marcado por la urgencia. El sheriff lo observó en silencio mientras el recién llegado sacaba un papel doblado de su chaqueta. Lo extendió con una mano temblorosa y Tom lo tomó sin prisa, desplegándolo para leer su contenido. El mensaje era claro. Alguien había visto a Isabel, la forajida más buscada de la región, a unas pocas millas del pueblo. El nombre no era desconocido para él. Durante meses, Isabel había sido una sombra que escapaba de cada intento de captura, una ladrona que, según los informes, era tan astuta como hermosa. Se decía que burlaba a los hombres de la ley con facilidad, desapareciendo sin dejar rastro antes de que pudieran atraparla. La recompensa por su captura había aumentado con cada nuevo golpe que daba, pero hasta el momento nadie había conseguido detenerla. Tom dobló el papel con calma y lo guardó en el bolsillo de su chaleco. No mostraba ninguna reacción visible, pero en su mente la decisión ya estaba tomada. No importaba lo escurridiza que fuera la ladrona ni los rumores que circularan sobre ella. Su deber era claro. Debía encontrarla y llevarla ante la justicia. Con un gesto rápido, tomó su sombrero del perchero y lo acomodó sobre su cabeza. Caminó hasta su caballo y montó sin dudar. El sol ya estaba más alto en el cielo cuando Tom salió al galope por el camino que lo llevaría hacia el próximo capítulo de su historia. El galope del caballo levantaba una nube de polvo en el camino mientras avanzaba con determinación. Tom mantenía la vista fija en el horizonte, siguiendo el rastro que lo llevaría hasta la mujer que tantos otros habían intentado capturar sin éxito. El viento cálido del desierto le golpeaba el rostro, pero no prestaba atención a nada más que a su objetivo. Después de una hora de viaje, se detuvo en un pequeño rancho abandonado en las afueras del pueblo. Había escuchado que los forajidos solían usarlo como escondite temporal antes de desaparecer nuevamente en las montañas. Tom desmontó con cautela y dejó que su caballo bebiera agua de un viejo barril junto a la entrada. Con una mano sobre la culata de su revólver, avanzó lentamente, atento a cualquier señal de movimiento. El silencio reinaba en el lugar. Las tablas de madera crujían bajo sus botas cuando subió al porche. Empujó la puerta con cuidado y ésta se abrió con un leve chirrido. Dentro el polvo flotaba en el aire, iluminado por la luz que entraba por las rendijas de las paredes. Unos pocos muebles viejos estaban esparcidos por la habitación, cubiertos de telarañas y olvido. Tom avanzó despacio, revisando cada rincón. Había señales de que alguien había estado allí recientemente, cenizas aún calientes en la chimenea y huellas frescas en el suelo de tierra. Se agachó para examinarlas. Eran pequeñas, ligeras. No tenía dudas de que pertenecían a una mujer. Entonces, un leve sonido llegó a sus oídos. Un crujido apenas perceptible proveniente del piso superior. Tom se puso de pie de inmediato y llevó la mano a su revólver. Subió las escaleras con pasos calculados, el corazón latiéndole con firmeza en el pecho. Al llegar al segundo piso se encontró con una serie de habitaciones en penumbras.
Avanzó con cautela hasta que una brisa ligera movió una cortina y dejó al descubierto una figura en la esquina de la última habitación. Era ella. Isabel estaba de pie junto a la ventana abierta, con la mirada fija en el horizonte, como si supiera que este momento llegaría tarde o temprano. Vestía una blusa blanca de mangas largas y un pantalón de montar oscuro, con un cinturón donde colgaba una pistola enfundada. Su cabello oscuro caía en ondas sobre sus hombros, y aunque no se movió al verlo entrar, su postura dejaba claro que estaba lista para actuar. Tom no desenfundó su arma, pero tampoco bajó la guardia. La mujer giró la cabeza lentamente y lo miró con una expresión imposible de leer. Sus ojos, de un tono profundo y enigmático, lo analizaron con una calma desconcertante. «Tardaste más de lo que esperaba», dijo ella con voz suave, pero segura. Tom no respondió de inmediato. Sabía que estaba frente a alguien que no se dejaba intimidar con facilidad. Isabel no era como los forajidos que había atrapado antes. No tenía miedo, no suplicaba ni intentaba huir de inmediato. El sheriff mantuvo su postura firme, pero en su interior reconoció que esta captura no sería como cualquier otra. Tom sostuvo la mirada de Isabel por un largo instante. Había algo en su actitud que lo desconcertaba. No era el desafío de un forajido común ni la desesperación de alguien acorralado. Era la seguridad de alguien que ya había aceptado su destino, aunque no se rendiría sin antes jugar sus cartas. Él mantuvo una postura firme, la mano aún cerca del revólver, pero sin desenfundarlo. Cada músculo de su cuerpo estaba en tensión, preparado para cualquier movimiento repentino. Isabel, en cambio, seguía apoyada contra la ventana, con una leve sonrisa en los labios, como si todo aquello fuera solo un juego que había visto repetirse demasiadas veces. «Dime, sheriff», dijo ella con voz serena, «¿vas a ponerme las esposas o prefieres hablar primero?» La pregunta no lo tomó por sorpresa, pero tampoco le gustó. No era la primera vez que un criminal intentaba distraerlo con palabras, aunque Isabel lo hacía de una manera diferente. No había súplica ni engaño en su voz, solo una curiosidad genuina. Tom avanzó un par de pasos, sin dejar de observarla. «No hay mucho de qué hablar. Eres buscada en 3 condados. La orden es clara». Isabel soltó una leve risa y sacudió la cabeza. «Siempre siguiendo las reglas, ¿verdad? Debo admitir que eso es admirable, aunque un poco aburrido». Tom no reaccionó. Sabía que cualquier palabra equivocada podía darle a ella la ventaja que estaba buscando. No se trata de lo que es aburrido o no, se trata de la ley. Isabel inclinó ligeramente la cabeza, evaluándolo con la misma paciencia con la que un gato observa a un ratón antes de decidir si vale la pena cazarlo. ¿Y qué pasa cuando la ley no es justa? Esa pregunta sí lo tomó por sorpresa, aunque no dejó que se reflejara en su rostro. «La justicia y la ley son lo mismo», respondió sin titubear. Isabel sonrió con una mezcla de diversión y tristeza. «No siempre». Hubo un momento de silencio entre los dos, una pausa tensa en la que el viento que entraba por la ventana agitó suavemente el cabello de Isabel. Tom no quería distraerse con sus palabras. Era su deber llevarla ante la justicia, sin importar si tenía razón o no. No podía dejarse envolver en su juego. Pero entonces Isabel movió la mano hacia su cinturón y todo cambió en un segundo. Tom reaccionó de inmediato, sacando su revólver y apuntándole en un solo movimiento. Isabel se detuvo, sus dedos rozando la culata de su arma, pero sin desenfundarla. «Eres rápido», murmuró, con una leve sonrisa. Tom no bajó la mira. Manos arriba. Por un instante creyó que ella se resistiría, pero en lugar de eso, Isabel levantó lentamente las manos, con un brillo travieso en la mirada. «Parece que esta vez me ganaste, sheriff». Pero Tom no estaba seguro de si eso era verdad. Algo le decía que Isabel aún tenía algo planeado. Y aunque la tenía bajo control por ahora, sentía que, de algún modo, ella seguía teniendo el control de la situación. Tom mantuvo el arma firme, sin apartar la mirada de Isabel. Ella seguía con las manos levantadas, pero en su rostro no había miedo, solo una calma desconcertante. Era como si ya hubiera vivido esta escena antes y supiera exactamente cómo terminaría. El sheriff avanzó lentamente, sacando las esposas de su cinturón con la mano libre. Isabel no se movió ni intentó huir. En cualquier otra circunstancia, Tom habría encontrado alivio en la facilidad de la captura, pero algo en aquella mujer lo mantenía alerta. «Da un paso adelante», ordenó con voz firme. Ella obedeció, pero con una lentitud casi provocadora. Se detuvo justo frente a él, tan cerca que Tom pudo percibir el leve aroma a cuero y lavanda en su ropa.
Sus ojos oscuros lo escrutaban con una mezcla de curiosidad y desafío. Me pregunto, Sheriff, dijo ella en un tono que parecía más una conversación casual que un momento de arresto, ¿alguna vez te has cuestionado a quién sirves realmente? Tom no respondió. Colocó una de las esposas en la muñeca izquierda de Isabel y luego tomó su otra mano para asegurarlas por completo. A pesar de su aparente docilidad, sus muñecas eran firmes y fuertes como las de alguien acostumbrado a la vida en el exterior. No es mi trabajo cuestionar, dijo Tom finalmente, solo hacer cumplir la ley. Isabel sonrió levemente sin apartar la mirada de él. Esa es una forma conveniente de ver las cosas. Tom ignoró el comentario y la sostuvo por el brazo para guiarla hacia la salida. Aunque no puso resistencia, él sintió que Isabel no era una prisionera como las demás. No forcejeaba, no maldecía, ni intentaba sobornarlo. En cambio, caminaba junto a él como si lo hubiera elegido, como si aquella situación no fuera más que un juego que aún no llegaba a su verdadero clímax. Al bajar las escaleras, el crujido de la madera fue el único sonido entre ellos. Cuando llegaron a la puerta, Isabel giró la cabeza hacia él y habló en un tono más bajo. «No soy lo que crees». Tom apretó los labios y continuó guiándola fuera de la casa. Su caballo esperaba junto al viejo barril de agua, donde seguía bebiendo bajo el sol abrasador. Tom sacó una cuerda y ató las manos de Isabel al frente de su montura, asegurándose de que no tuviera oportunidad de escapar. «Súbete», indicó con voz firme. Isabel obedeció sin discutir, acomodándose con una facilidad que demostraba su experiencia montando. Tom no perdió tiempo y subió a su propio caballo, sujetando la cuerda que la mantenía asegurada. Cuando jaló las riendas y emprendió la marcha de regreso al pueblo, Isabel alzó la voz por encima del sonido de los cascos golpeando la tierra. «Lo descubrirás por ti mismo, Sheriff. Más pronto de lo que crees», Tom no respondió. Sabía que no debía dejarse influenciar por las palabras de una forajida. Pero por alguna razón su voz quedó resonando en su mente mientras cabalgaban bajo el sol abrasador del desierto. El camino de regreso al pueblo era largo y polvoriento. El sol golpeaba con fuerza, haciendo que el aire pareciera ondular sobre la tierra seca. Tom cabalgaba en silencio, sosteniendo con firmeza la cuerda que aseguraba a Isabel. Cada tanto echaba un vistazo rápido hacia ella, esperando cualquier intento de escape. Pero Isabel no parecía preocupada. Montaba con soltura, como si no estuviera siendo llevada prisionera, sino simplemente viajando por voluntad propia. Su expresión no reflejaba enojo ni miedo, solo una especie de tranquilidad que a Tom le resultaba inquietante. Tras un rato de silencio, Isabel rompió la quietud. «¿Siempre eres así de callado?» Tom no respondió de inmediato. No tenía interés en conversar con una fugitiva, pero algo en su tono de voz lo obligó a mirarla de reojo. «No tengo nada que decir». Isabel soltó una leve risa. «Eso es porque nunca te he hecho las preguntas correctas». Tom apretó los labios. No tenía intención de caer en su juego. Sabía que algunos criminales intentaban enredar a los hombres de la ley con palabras, distrayéndolos hasta encontrar una oportunidad para escapar. «Nada de lo que digas cambiará lo que eres», dijo él finalmente, con tono firme. «¿Y qué crees que soy?» Tom mantuvo la mirada al frente. «Una ladrona». Isabel suspiró como si la respuesta la aburriera. «¿Sabes qué es lo más curioso de todo esto?», continuó. «Meshek, siempre es más fácil juzgar a alguien por lo que ha hecho que por la razón por la que lo hizo». «La ley no se basa en razones», replicó Tom. «Se basa en hechos. Eso es lo que te enseñaron. Pero la realidad es más complicada». El sheriff tiró levemente de las riendas y el caballo disminuyó el ritmo, no porque quisiera escucharla, sino porque el calor comenzaba a ser insoportable y los animales necesitaban un respiro. Detuvieron la marcha junto a un pequeño arroyo, donde el agua corría perezosa entre las piedras. Tom desmontó y ató su caballo a la rama de un árbol. Luego se acercó a Isabel y, sin soltar la cuerda que la sujetaba, la ayudó a bajar de la montura. Sus manos rozaron las de ella por un breve instante, pero él las apartó de inmediato. «Bebe agua si quieres», dijo señalando el arroyo. Isabel lo miró con cierta curiosidad antes de inclinarse y juntar agua entre sus manos para beber. Tom se apoyó en un tronco, vigilándola con atención. El silencio se prolongó hasta que Isabel, aún arrodillada junto al arroyo, levantó la vista hacia él. «Te haré una apuesta, sheriff». Tom frunció el ceño. «No juego con criminales», Isabel sonrió de lado. «No es un juego. Es una predicción. Apostemos a que antes de llegar al pueblo dudarás de todo en lo que crees».
Tom negó con la cabeza. No hay nada en lo que puedas hacerme dudar. Isabel sostuvo su mirada por un momento, como si supiera algo que él no. Luego simplemente se puso de pie y sacudió el polvo de su ropa. Veremos. Tom ajustó la cuerda alrededor de las muñecas de Isabel y le indicó con un gesto que volviera a montar. Ella obedeció sin resistencia, pero con esa misma expresión serena que lo hacía desconfiar. Apretó los dientes y subió a su caballo. Sin más palabras, retomaron la marcha. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. El calor del día daba paso a un aire más fresco, pero Tom apenas lo notaba. Su mente estaba ocupada, analizando cada palabra de Isabel, cada gesto suyo. No quería admitirlo, pero lo incomodaba la certeza con la que ella había dicho que él dudaría. A lo lejos, la silueta de unas colinas se dibujaba en el paisaje. Aquel tramo del camino era más estrecho, con rocas altas a los lados. Tom siempre había considerado esos senderos peligrosos, perfectos para una emboscada. ¿No crees que es un lugar ideal para una sorpresa?, dijo Isabel, como si le hubiera leído el pensamiento. Tom la miró de reojo. Si planeabas algo, perdiste la oportunidad en el arroyo. Oh, Sheriff, respondió ella con una leve risa. Si fuera a escaparme, no lo haría de forma tan obvia. Las palabras de Isabel no tranquilizaron a Tom. Se mantuvo alerta, con la mano lista para desenfundar su revólver si algo salía mal. El sonido de los cascos resonaba en las paredes de piedra cuando un leve crujido hizo que Tom tirara de las riendas bruscamente. Isabel también pareció notarlo. En la parte superior de una colina cercana, una figura se movió entre las rocas. No estaban solos. Tom no tuvo tiempo de reaccionar cuando un disparo retumbó en el aire. Su caballo relinchó y se encabritó, haciéndolo perder el equilibrio por un segundo. Isabel se inclinó instintivamente para evitar el tiro. ¡Bandidos!, murmuró ella, con el rostro tenso. Tom no perdió tiempo. Giró su caballo y sacó su revólver justo cuando un segundo disparo pasó rozando su sombrero. Desde lo alto de la colina, al menos 3 hombres armados los observaban, cubiertos por las sombras. «Dales la prisionera, Sheriff, y te dejaremos vivir», gritó uno de ellos. Tom apretó la mandíbula. Ya no había dudas de que Isabel tenía enemigos y que estos no eran simples cazarrecompensas. «No parecen ser de los tuyos», dijo él sin apartar la vista de los hombres en las alturas. «No lo son», respondió Isabel con seriedad. «Créeme, Sheriff, si ellos me atrapan, no me llevarán ante un juez». Tom no tuvo tiempo de procesar la advertencia. Otro disparo explotó en el aire y una bala se incrustó en el suelo a pocos centímetros de su caballo. No podían quedarse allí. Con un rápido movimiento, desenfundó su rifle y disparó hacia la colina. Una de las sombras se agachó de inmediato, pero no cayó. «Sujétate», ordenó Tom, tomando las riendas del caballo de Isabel. Sin esperar respuesta, espoleó su montura y se lanzó a toda velocidad por el sendero estrecho, jalando a Isabel con él. Los disparos resonaban detrás de ellos, pero no se detuvo. No podía darse el lujo de dudar. No ahora. Los caballos descendieron a toda velocidad por el sendero rocoso, levantando una nube de polvo detrás de ellos. Tom mantenía una mano firme en las riendas, mientras con la otra sujetaba la cuerda que aseguraba a Isabel. No podía arriesgarse a que intentara escapar en medio de la confusión, pero ella no parecía tener intención de hacerlo. En lugar de luchar contra la cuerda, se inclinó hacia adelante, esforzándose por mantener el equilibrio en su montura. Los disparos seguían sonando a sus espaldas, rebotando contra las piedras y silbando en el aire. Tom sabía que no podían seguir así por mucho tiempo. Necesitaban encontrar refugio antes de que los bandidos les cerraran el paso. «¡A la izquierda!», gritó Isabel, señalando con la cabeza hacia un pequeño cañón entre las rocas. Tom no tenía razones para confiar en su consejo, pero tampoco tenía mejores opciones. Jaló las riendas y guió a los caballos hacia la abertura, esperando que no fuera un callejón sin salida. El sendero se estrechó y las paredes de roca se cerraron a su alrededor. El eco de los disparos quedó atrás, y por un momento solo se escuchó el sonido apresurado de sus respiraciones y el golpeteo de los cascos contra la tierra dura. Tom redujo la velocidad y miró hacia atrás. No había señales de los hombres que los atacaron. Parecía que, al menos por ahora, estaban a salvo. Isabel exhaló con fuerza y levantó la vista hacia él. «No pensé que fueras a confiar en mí». Tom no respondió de inmediato. Sabía que no debía confiar en ella, pero los hechos hablaban por sí solos. Si Isabel hubiera querido escapar, habría aprovechado la persecución para hacerlo.
En cambio, le había ayudado a salir con vida. No lo hice, dijo al final, desmontando de su caballo. Isabel sonrió levemente y bajó de su montura con más dificultad por la cuerda que aún la ataba. Sus botas tocaron el suelo con un leve golpe y se sacudió el polvo de los pantalones antes de mirarlo con ese brillo desafiante en los ojos. Tienes una manera curiosa de no confiar en la gente. Tom ignoró el comentario y se acercó a revisar las rocas a su alrededor. El cañón era estrecho, pero tenía varios pasadizos ocultos entre las formaciones de piedra. Si los bandidos los estaban buscando, les tomaría tiempo encontrarlos allí. Nos quedaremos aquí hasta que caiga la noche, dijo él, volviendo a mirar a Isabel. Cuando oscurezca, seguiremos avanzando. Ella asintió sin discutir y se apoyó contra una roca, observándolo en silencio. Por primera vez, desde que la capturó, Tom sintió que la situación estaba fuera de su control. Isabel no era una criminal cualquiera. No actuaba como alguien desesperado por Weird, ni como alguien dispuesto a suplicar por su libertad. Y eso lo preocupaba más que cualquier banda de bandidos que pudiera estar siguiéndolos. Tom revisó los alrededores, asegurándose de que no hubiera otra salida por donde pudieran ser sorprendidos. Las sombras del cañón se alargaban con el atardecer, y aunque el lugar les brindaba refugio temporal, no era seguro quedarse allí por mucho tiempo. Se giró hacia Isabel, quien seguía apoyada contra la roca, observándolo con expresión relajada. A pesar de todo lo que había ocurrido, ella no parecía nerviosa ni preocupada. ¿Siempre eres tan tranquilo cuando te persiguen con armas?, preguntó Tom sin poder evitar la pregunta. Isabel esbozó una leve sonrisa y encogió los hombros. Después de un tiempo, uno se acostumbra. Tom no respondió. Se acercó a su caballo y sacó una cantimplora, bebiendo un sorbo antes de ofrecérsela a Isabel. Ella dudó por un momento antes de aceptarla, pero bebió con moderación. ¿Quiénes eran esos hombres?, preguntó él, cruzándose de brazos. Isabel limpió el borde de la cantimplora con el dorso de la mano antes de devolvérsela. Supongo que podríamos llamarlos cazarrecompensas, respondió, aunque no buscan llevarme ante un juez. Tom ya lo había supuesto, pero escucharla decirlo confirmó sus sospechas. ¿Por qué quieren matarte?, Isabel exhaló con suavidad y apoyó la cabeza contra la roca. Digamos que hay personas que preferirían que no hablara. El sheriff frunció el ceño. Eso no responde mi pregunta. Ella lo miró fijamente por un momento, como si estuviera considerando si debía decirle la verdad. No todo el que está en una lista de se busca es realmente culpable, dijo finalmente. Algunas veces, la gente con dinero y poder puede hacer que los demás crean lo que les conviene. Tom no dijo nada. Parte de él quería rechazar sus palabras, seguir creyendo que la ley era infalible, que cada orden de captura tenía un motivo justificado. Pero algo en la manera en que Isabel hablaba lo hizo vacilar. ¿Eso es lo que te dices a ti misma para justificar lo que has hecho?, preguntó, con un tono más duro del que pretendía. Isabel no pareció ofenderse. No tengo que justificarme ante nadie, Sheriff. Tú puedes creer lo que quieras. El silencio cayó entre ellos por un instante, roto solo por el sonido del viento arrastrando arena entre las rocas. Tom suspiró y se alejó unos pasos, tratando de ordenar sus pensamientos. No debía dejarse envolver por sus palabras. No importaba lo que dijera, él tenía un deber que cumplir. Pero en el fondo, algo dentro de él comenzaba a preguntarse si, por primera vez en su vida, estaba en el lado equivocado. El sol terminó de ocultarse detrás de las rocas y la temperatura descendió con rapidez. La brisa nocturna traía un aire más fresco, pero también una sensación de incertidumbre. Tom ajustó su chaqueta y lanzó una mirada a Isabel, que permanecía sentada sobre una piedra, observándolo con esa expresión indescifrable que lo había acompañado todo el día. El sheriff sacó un pequeño paquete de su alforja, desenrolló un pedazo de tela y reveló un par de tiras de carne seca. Sin decir una palabra, le ofreció una a Isabel. ¿Así trata la ley a sus prisioneros?, preguntó ella con una leve sonrisa, tomando la comida sin dudar. No quiero que te desmayes antes de llegar al pueblo, respondió Tom sin mirarla. Isabel masticó en silencio, observando las llamas pequeñas del fuego que Tom había encendido con ramas secas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era un descanso forzado después de la persecución, pero también un instante en el que por primera vez no eran un sheriff y una fugitiva. Solo dos personas en medio del desierto, compartiendo un respiro. ¿Cuánto llevas siendo sheriff?, preguntó Isabel de repente. Tom no apartó la vista del fuego. 10 años.
Eso es mucho tiempo siguiendo órdenes. Él arqueó una ceja. No sigo órdenes. Hago lo correcto. Isabel dejó escapar una leve risa, pero no sonaba burlona. ¿Y nunca te has equivocado? Tom frunció el ceño. No. Ella inclinó la cabeza, evaluándolo. Debes ser el único hombre en el mundo que puede decir eso con tanta seguridad. Tom no respondió. No tenía intención de caer en una conversación sobre moralidad con una criminal. Su trabajo era claro. Siempre había creído en la ley, en su propósito, en la idea de que quien la rompía debía pagar. Pero entonces, Isabel habló de nuevo, con un tono más serio. Cuando lleguemos al pueblo, ¿qué harás conmigo? Tom la miró, sintiendo por primera vez el peso de esa pregunta. Te llevaré ante el juez, respondió, pero incluso él notó la rigidez en su voz. Isabel asintió lentamente, sin apartar la vista de él. ¿Y si te dijera que si cruzamos ese pueblo mi vida se acaba, seguirías creyendo que es lo correcto? Tom sintió que el aire se volvía más denso entre ellos. No respondió de inmediato. Sabía que no debía escucharla, que no podía permitir que esas palabras lo afectaran. Pero en el fondo, algo dentro de él empezaba a quebrarse. El fuego crepitó entre ellos, y por primera vez en mucho tiempo, Tom Callahan se encontró dudando de si realmente estaba haciendo lo correcto. Tom mantuvo la vista fija en el fuego, pero las palabras de Isabel seguían resonando en su cabeza. Apretó la mandíbula, queriendo deshacerse de aquella sensación incómoda que crecía dentro de él. Desde que comenzó a seguir la ley, nunca se había cuestionado si lo que hacía era justo. Solo había obedecido lo que dictaban los reglamentos y las órdenes de captura. Pero ahora, con Isabel frente a él, con su mirada firme y su voz llena de certeza, algo en su interior comenzaba a tambalearse. No eres la primera prisionera que intenta hacerme dudar, dijo al final, sin apartar la vista del fuego. Isabel sonrió levemente, pero su expresión tenía algo distinto esta vez. No intento hacerte dudar, Sheriff. Solo quiero que veas lo que realmente está pasando. Tom desvió la mirada hacia ella. La luz del fuego iluminaba su rostro, resaltando los contornos suaves de su piel y el brillo de sus ojos oscuros. No había miedo en su expresión, solo una honestidad desconcertante. Lo que está pasando es que tienes una orden de captura y yo la estoy cumpliendo, respondió él con un tono más duro del que pretendía. Isabel inclinó la cabeza, estudiándolo. ¿Y qué pasa si esa orden no es justa? ¿Si quienes la firmaron tienen más pecados que yo? Tom sintió un leve escalofrío recorrerle la espalda. No quería admitirlo, pero en el fondo sabía que la ley no siempre era sinónimo de justicia. Había visto hombres poderosos librarse de sus crímenes con solo unas cuantas monedas bien colocadas. Había visto inocentes pagar por errores que nunca cometieron, pero eso no significaba que este fuera el caso. Si eres inocente, el juez lo decidirá, dijo finalmente. Isabel soltó una risa breve, sin alegría. No hay justicia para los que se enfrentan a los poderosos, Sheriff. Cuando me entregues, ya tendrán mi sentencia lista. Tom sintió un peso en el pecho, pero no dejó que su expresión cambiara. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó, con un dejo de cansancio en la voz. Isabel lo miró fijamente. Solo quiero que te preguntes si estás haciendo esto porque realmente crees que es lo correcto o porque es lo que siempre te han dicho que debes hacer. El silencio se alargó entre los dos. El fuego crepitaba suavemente, la noche envolvía el cañón con su manto oscuro y el viento susurraba entre las rocas. Tom no respondió. No porque no tuviera palabras, sino porque por primera vez no estaba seguro de qué debía decir. Tom se levantó del suelo y caminó unos pasos lejos del fuego, tratando de alejarse de las palabras de Isabel. Pero aunque su cuerpo se moviera, su mente seguía atrapada en el mismo punto. No podía negar que algo dentro de él se estaba desmoronando, aunque no quería admitirlo. El viento soplaba entre las rocas, trayendo consigo el frío de la noche. Isabel permanecía en su lugar, observándolo en silencio, dándole espacio para procesar todo lo que estaba pasando. Tom pasó una mano por su rostro, sintiendo el cansancio acumulado en cada uno de sus músculos. No solo era el desgaste del viaje o la tensión del ataque, sino algo más profundo, más pesado. Por primera vez en su vida, se encontraba en un conflicto que no podía resolver con una pistola o con la ley escrita en un papel. Finalmente, se giró hacia ella. Dices que no hay justicia para los que enfrentan a los poderosos, dijo con voz firme, pero sigues aquí. Sigues luchando. Isabel lo miró con intensidad. Porque no me queda otra opción. Tom entrecerró los ojos. ¿Y qué esperas que haga yo?
Isabel sonrió, pero no era una sonrisa burlona. Era una sonrisa cargada de resignación. Nada, Sheriff. No espero nada de ti. Tom sintió una punzada en el pecho ante esa respuesta. Por alguna razón, la idea de que Isabel no esperara nada de él le resultó más inquietante que cualquier otra cosa que ella pudiera haber dicho. El sheriff suspiró y se acercó nuevamente al fuego, sentándose frente a ella. Su mirada se perdió en las llamas por un momento antes de hablar. No puedo simplemente ignorar la ley. Nunca te pedí que lo hicieras, respondió Isabel con suavidad. Tom alzó la vista y la encontró mirándolo fijamente. Sus ojos reflejaban la luz del fuego, oscuros, profundos, llenos de historias que él aún no conocía. Si crees que la ley es justa, haz lo que tengas que hacer, continuó ella. Pero si en algún momento dudas, entonces quizá no sea la ley lo que te está guiando, sino algo más. El viento sopló con más fuerza, avivando las llamas por un instante antes de dejarlas bailar suavemente de nuevo. Tom sintió un nudo en la garganta. Nunca en su vida se había permitido dudar, pero por primera vez no estaba seguro de cuál era el camino correcto. El fuego crepitaba suavemente, arrojando sombras en las rocas cercanas. Tom permanecía en silencio, con los codos apoyados sobre las rodillas y la mirada perdida en las llamas. Su mente trabajaba en un torbellino de pensamientos que no podía ordenar. Durante años había seguido un camino recto, sin desviaciones. La ley le había dado dirección, un propósito claro. No había cabida para cuestionamientos ni emociones que entorpecieran su juicio. Pero ahora sentía la certeza resquebrajarse. Isabel no decía nada. Permanecía sentada frente a él con las manos aún atadas, pero sin mostrar signos de incomodidad o derrota. No intentaba convencerlo, no suplicaba. Solo estaba allí, esperando. El sheriff se pasó una mano por la nuca, sintiendo la tensión acumulada en sus músculos. «Dices que la gente poderosa quiere verte muerta», murmuró finalmente. «¿Por qué?» Isabel ladeó ligeramente la cabeza. «Porque saben que sé demasiado». Tom alzó la vista. «Eso no me dice nada». Ella suspiró, como si ya hubiera vivido esta conversación muchas veces antes. Hace unos años trabajaba en una de las haciendas más grandes del condado. Era una vida sencilla, pero honesta, hasta que el dueño decidió vender la tierra a alguien con más dinero y menos escrúpulos. Tom escuchaba en silencio, sin interrumpir. A mi familia y a mí nos echaron sin previo aviso. Nos dijeron que no había nada que pudiéramos hacer, que la ley estaba de su lado. El sheriff no dijo nada. Sabía que esas cosas pasaban más seguido de lo que cualquiera admitía. Mi hermano intentó pelear por nuestras tierras. Dijo que no era justo, que tenía papeles que demostraban que eran nuestras. ¿Y qué pasó con él?, preguntó Tom, aunque ya intuía la respuesta. Isabel desvió la mirada hacia el fuego. Lo encontraron muerto a las afueras del pueblo unos días después. Dijeron que fue un accidente. Pero yo sabía la verdad. Tom sintió un peso en el pecho. Había escuchado demasiadas historias parecidas en su vida. ¿Y entonces empezaste a robar? Isabel lo miró directamente a los ojos. Empecé a hacer lo único que podía para sobrevivir. Hubo un largo silencio entre ellos. Tom quería decir que eso no justificaba nada, que la ley no distinguía razones, solo hechos. Pero por primera vez las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. Había pasado toda su vida creyendo en un mundo de blanco y negro, donde el bien y el mal estaban claramente definidos. Pero ahora, sentado frente a la mujer con la historia de su hermano muerto resonando en el aire, se dio cuenta de que el mundo en el que creía quizá nunca había existido. El viento nocturno soplaba con más intensidad, silbando entre las rocas del cañón. Tom seguía sentado frente al fuego, sintiendo el peso de la historia que Isabel acababa de contarle. No la miraba directamente, pero cada palabra que ella había pronunciado quedaba resonando en su cabeza como un eco persistente. Apretó los puños sobre sus rodillas. Quería decir algo, cualquier cosa que reafirmara su creencia en la ley, que le devolviera la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Pero no lo encontraba. Isabel, por su parte, se mantenía en silencio, con la mirada fija en las llamas. No esperaba compasión ni una respuesta. Se la veía tranquila, pero no en paz. Era una tranquilidad que venía de haber aceptado su destino mucho antes de este momento. «Si realmente crees en la ley, ¿por qué estás dudando?», preguntó de repente, rompiendo el silencio. Tom alzó la vista hacia ella. «No estoy dudando». Isabel sonrió con un dejo de cansancio. «¿No?», inclinó un poco la cabeza. «Entonces dime, sheriff, ¿de verdad crees que entregar a un hombre a la horca sin un juicio justo es hacer lo correcto?».
Tom frunció el ceño. No sabemos si será la horca. Sabemos que no me darán la oportunidad de defenderme, respondió Isabel con calma. Y tú lo sabes mejor que nadie. Tom sintió una punzada en el pecho. No podía negarlo. Sabía cómo funcionaban las cosas cuando alguien poderoso quería deshacerse de un problema. Si los hombres que habían intentado matarlos en el camino eran una señal de algo, era de que Isabel no llegaría viva al final del proceso. No es mi trabajo decidir eso, dijo al final, aunque las palabras le pesaron. Isabel exhaló suavemente y apartó la mirada. Claro, no es tu trabajo. El silencio volvió a caer entre ellos. Tom se pasó una mano por la cara, cansado. No había dormido bien en los últimos días y sentía el agotamiento acumulándose en su cuerpo. Su instinto le decía que debía dormir un poco antes de retomar el camino, pero su mente no se lo permitía. Levantó la vista y encontró a Isabel observándolo, no con desafío ni burla, sino con una expresión que lo incomodó aún más. No estaba tratando de convencerlo de nada, solo lo estaba viendo como realmente era. Y por primera vez en su vida, Tom Callahan no estaba seguro de quién era realmente. Suspiró y se levantó, ajustándose el cinturón. Será mejor que descansemos. Mañana seguimos camino. Isabel asintió levemente sin decir nada más. Tom caminó hasta un punto entre las rocas donde podía ver tanto la entrada del cañón como a Isabel. Se sentó con la espalda contra la piedra y el revólver sobre las piernas. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó, porque, aunque intentara negarlo, había algo en su interior que le susurraba que todo lo que creía saber estaba a punto de cambiar. La noche avanzó lentamente, y el silencio del desierto solo era interrumpido por el silbido del viento entre las rocas. Tom seguía con los ojos cerrados, pero no dormía. Su mano descansaba sobre la culata del revólver, preparado para cualquier eventualidad. Sin embargo, no era el peligro exterior lo que lo mantenía despierto, sino la tormenta que se gestaba dentro de él. A unos metros, Isabel permanecía sentada junto al fuego, con la mirada perdida en las llamas. Sus manos aún estaban atadas, pero no había hecho el más mínimo intento por liberarse. Eso era lo que más desconcertaba a Tom. No importaba cuánto analizara la situación, no encontraba la lógica en su actitud. Si realmente era una criminal buscando escapar, ¿por qué no había intentado huir cuando tuvo la oportunidad? El sheriff abrió los ojos y la observó en la penumbra. Isabel, como si sintiera su mirada, giró la cabeza lentamente y lo miró de vuelta. «No estás durmiendo», dijo en voz baja. Tom suspiró y se acomodó contra la roca. «Tampoco tú. Es difícil dormir cuando el destino de uno está en manos de otra persona». Tom no respondió. Isabel desvió la vista de nuevo hacia el fuego. «¿Sabes? Cuando era niña solía pensar que la justicia significaba que siempre se hacía lo correcto. Creía que los hombres de la ley protegían a los inocentes y castigaban a los culpables». Hizo una pausa antes de continuar. «Pero después entendí que la justicia no siempre es lo mismo que la ley». Tom apretó los labios. «La ley es la única forma que tenemos de mantener el orden». Isabel lo miró de nuevo. «¿Y qué pasa cuando la ley es usada para proteger a los verdaderos criminales?» El sheriff no respondió de inmediato. «No siempre es así», no, admitió Isabel, «pero demasiadas veces lo es». Tom apartó la mirada. Había visto cosas en su carrera que prefería no recordar. Casos en los que la justicia nunca llegó porque alguien con poder se aseguró de que no lo hiciera. Pero hasta ese momento, había creído que esas eran excepciones, que su deber seguía siendo correcto, incluso si a veces no podía evitar las injusticias. Pero, ¿y si no era así? ¿Y si la diferencia entre la justicia y la ley era más grande de lo que había querido admitir? El silencio se alargó entre ellos. Tom se pasó una mano por la cara y suspiró. «Duerme. Mañana será un día largo». Isabel lo miró por un momento más antes de asentir. Se acomodó sobre el suelo y cerró los ojos, aunque Tom dudaba que realmente fuera a dormir. El sheriff volvió a recostarse contra la roca y miró hacia el cielo. Las estrellas brillaban intensamente sobre ellos, ajenas a todo lo que ocurría en la tierra. Esa noche, por primera vez en años, Tom Callahan no estaba seguro de en qué creía. El amanecer se filtró lentamente por las grietas del cañón, tiñendo las rocas de un tono anaranjado pálido. El fuego se había consumido casi por completo, dejando solo un lecho de brasas apagadas. Tom abrió los ojos antes de que el sol subiera por completo. No había dormido más que unos minutos intermitentes, con la mente atrapada en pensamientos que no le habían dado tregua. Se incorporó despacio, sintiendo la rigidez en sus músculos.
Desde su posición, observó a Isabel. Seguía acostada sobre el suelo de tierra, con los brazos cruzados sobre su pecho y los ojos cerrados. Por un momento pensó que aún dormía, pero entonces ella habló sin siquiera moverse. Podrías haberme matado mientras dormía, Sheriff. Habría sido más fácil. Tom se puso de pie, sacudiendo el polvo de su chaqueta. No mato prisioneros. Isabel abrió los ojos y lo miró con cierta diversión. Pero tampoco los dejas escapar. Tom apretó la mandíbula. Levántate. Nos vamos. Ella suspiró y se incorporó lentamente, sin mostrar prisa ni resistencia. Se sacudió el polvo de la ropa y alzó las manos para que él pudiera revisar las ataduras. Tom se acercó y comprobó que los nudos seguían firmes antes de guiarla hasta su caballo. La luz del sol era más intensa cuando retomaron el camino. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas nubes de polvo con cada paso de sus monturas. Por un largo tramo, ninguno de los dos habló. Tom se concentraba en el camino, pero la tensión en su pecho seguía ahí. Finalmente, Isabel rompió el silencio. ¿A cuánto estamos del pueblo? Tom la miró de reojo antes de responder. Si seguimos a este ritmo, llegaremos antes del anochecer. Isabel asintió lentamente, pero no dijo nada más. El sheriff volvió a centrar la vista en el horizonte. Se suponía que debía sentirse aliviado. Habían logrado escapar de los bandidos, y en unas horas su misión estaría completa. Pero en lugar de alivio sentía algo más, algo parecido a un nudo en el estómago. La idea de llevar a Isabel ante el juez ya no le parecía tan simple como el día anterior. La mujer que cabalgaba a su lado no era la criminal sin alma que imaginó cuando recibió la orden de captura. Ya no veía a una fugitiva escurridiza, sino a alguien que había sido empujado a una vida fuera de la ley por circunstancias que él mismo no podía ignorar. El problema era que si admitía eso, tendría que aceptar que él mismo podía estar en el lado equivocado. Tom chasqueó la lengua y espoleó su caballo para avanzar más rápido. No quería seguir pensando en eso. No podía. Pero por más que intentara dejar esos pensamientos atrás, la sensación no desaparecía. Y cada kilómetro que recorrían lo acercaba más a la decisión que no quería tomar. El sol subía en el cielo, proyectando sombras alargadas sobre el sendero polvoriento. El ritmo constante de los caballos era el único sonido que rompía el silencio entre Tom e Isabel. Ambos avanzaban sin prisa, aunque el sheriff intentaba mantenerse concentrado en su tarea, alejando de su mente cualquier duda que pudiera debilitar su determinación. A medida que se acercaban al pueblo, la tensión dentro de él crecía. El viaje estaba por terminar, y con él, cualquier oportunidad de seguir ignorando lo que ya comenzaba a aceptar. Tom intentó fijar la mirada en el horizonte, pero no podía evitar mirar de reojo a Isabel. Ella cabalgaba con la misma serenidad de siempre, pero algo en su postura había cambiado. No era resignación ni miedo, sino una certeza silenciosa, como si ya supiera el desenlace antes de que ocurriera. ¿En qué piensas, sheriff?, preguntó ella de repente, sin apartar la vista del camino. Tom frunció el ceño y respondió con sequedad. En llegar al pueblo. Eso es todo. El sheriff apretó los labios, molesto por la forma en que ella podía leerlo sin esfuerzo. ¿Por qué habría de pensar en otra cosa? Isabel sonrió levemente, pero no con burla, sino con una calma que lo incomodó más que cualquier respuesta desafiante. Porque sé que estás dudando. Tom se tensó. Te equivocas. No, no me equivoco, replicó ella con voz tranquila. He visto la forma en que me miras cuando crees que no me doy cuenta. Estás empezando a preguntarte si lo que estás haciendo es lo correcto. El sheriff sintió un nudo en la garganta. Apretó las riendas con más fuerza y fijó la vista en el camino. No importa lo que piense. Mi trabajo es llevarte ante la justicia. Incluso si la justicia que me espera no es verdadera. Tom no respondió. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo a su alrededor. Por un momento, todo el paisaje pareció inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en aquella franja de tierra entre el deber y la conciencia. Finalmente, Tom suspiró con frustración. Nada de lo que digas cambiará lo que va a pasar cuando lleguemos. Isabel lo observó en silencio antes de hablar de nuevo. No necesito cambiar nada, sheriff. Tú ya sabes la verdad. Tom sintió que su pecho se apretaba. No quería admitirlo, pero sus palabras tenían razón. Por más que intentara ignorarlo, en su interior, una voz cada vez más fuerte le decía que Isabel no era el tipo de criminal que él debía atrapar. Pero la ley no le permitía escuchar esa voz.
La silueta del pueblo comenzaba a dibujarse a lo lejos, con sus edificios bajos recortándose contra el cielo. El momento de decidir se acercaba, y Tom Callahan aún no sabía qué haría cuando llegara. Las primeras construcciones de madera del pueblo se distinguían con mayor claridad a medida que avanzaban por el camino. El polvo que levantaban los cascos de los caballos flotaba en el aire, cubriéndolos con una fina capa de tierra seca. Tom podía ver las calles aún tranquilas, con unos pocos hombres descargando sacos frente a la tienda general y un par de niños corriendo descalzos cerca del abrevadero. Pero no era la rutina del pueblo lo que ocupaba su mente. Tom sintió el peso de cada paso que los acercaba más a su destino. Su respiración era lenta y medida, como si intentara calmar una inquietud que se negaba a desaparecer. Su deber era claro: entregar a Isabel y dejar que la ley hiciera su trabajo. Sin embargo, la certeza que había sentido al salir en su búsqueda ya no estaba. Isabel, montando a su lado, no dijo nada. Su rostro no mostraba ni miedo ni preocupación, solo una expresión tranquila, como si entendiera lo que pasaba por la mente del sheriff mejor que él mismo. «¿Qué harás cuando me entregues?», preguntó ella de repente, con un tono más suave de lo habitual. Tom la miró de reojo y respondió sin emoción: «Volveré a mi vida». Isabel dejó escapar una risa breve. «¿Y cuál es esa vida, sheriff?». Tom no respondió. Se dio cuenta, con cierta sorpresa, de que nunca se había hecho esa pregunta. Su vida siempre había sido la ley, la rutina de atrapar forajidos y mantener el orden. Pero ahora, por primera vez, se preguntó si eso realmente significaba algo. Se detuvieron frente a la oficina del sheriff. La placa de metal oxidado en la fachada brillaba bajo el sol de la tarde. Tom desmontó primero y tiró de la cuerda que aseguraba las muñecas de Isabel, indicándole que bajara. Ella obedeció sin resistencia. Los ojos de algunos transeúntes se posaron en ellos con curiosidad. Un par de hombres en la esquina del salón murmuraron algo entre ellos antes de entrar apresurados al establecimiento. Tom lo notó, pero no dijo nada. Sabía lo que pasaba. La noticia de la captura de Isabel se esparciría por el pueblo en minutos. Y eso significaba que quienes la querían muerta también lo sabrían. Llevó a Isabel hasta la puerta y la hizo entrar. Su ayudante, un joven de no más de 20 años, levantó la vista de su escritorio con sorpresa. ¿Es ella?, Tom asintió con la cabeza. «Tráeme la llave de la celda». El joven obedeció, sacando un manojo de llaves de un cajón y abriendo la puerta de una de las celdas vacías al fondo. Tom guió a Isabel hasta allí y la hizo entrar. Cuando la puerta de hierro se cerró con un chasquido metálico, sintió que algo dentro de él también se cerraba. «Voy a buscar al juez», anunció el ayudante. «Volveré pronto». Tom asintió, pero no lo miró. Se quedó allí, de pie frente a la celda, con la mirada fija en Isabel. Ella lo observó a través de los barrotes con calma. «Aún no has decidido qué harás, ¿verdad?». Tom no respondió, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó en la pequeña oficina, seguido por el chasquido seco de los barrotes al cerrarse. Isabel permaneció de pie dentro de la celda, observando a Tom con la misma serenidad que había mostrado desde el principio. El sheriff soltó un leve suspiro y caminó hasta su escritorio. Apoyó las manos sobre la madera desgastada y bajó la cabeza, cerrando los ojos por un instante. Su mente estaba llena de pensamientos contradictorios, pero ninguno le ofrecía una respuesta clara. El ayudante salió apresurado a buscar al juez, dejando a Tom y a Isabel solos en la oficina. Afuera, el bullicio del pueblo aumentaba a medida que la noticia de su captura se esparcía. Algunos pasos apresurados pasaban frente a la ventana, y Tom podía escuchar murmullos de voces desconocidas. Isabel se sentó en el catre de la celda, cruzando las piernas con calma. «¿Qué pasará ahora?», preguntó, sin un rastro de ansiedad en su voz. Tom levantó la vista y la miró con el ceño fruncido. «El juez decidirá tu destino». Isabel sonrió levemente, pero sin rastro de burla. «Sabemos que mi destino ya está decidido, sheriff». Tom no respondió. «¿Cuánto crees que tardarán en venir?», continuó ella, inclinando la cabeza con curiosidad. Él apretó la mandíbula. Sabía a qué se refería. No eran las autoridades las que le preocupaban, sino aquellos hombres que habían intentado matarlos en el camino. Isabel tenía razón. No tardarían en enterarse de que estaba encerrada en la oficina del sheriff, y cuando lo hicieran, no perderían el tiempo con formalidades. Tom se apartó del escritorio y se acercó a la ventana. Corrió un poco la cortina y observó la calle.
Frente al salón, un grupo de hombres hablaba en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la oficina. No los reconocía, pero su actitud le bastaba para saber que no eran simples curiosos. El sheriff se giró hacia Isabel. Si quisieras salvar tu vida, ¿a dónde irías? Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y diversión. ¿Por qué lo preguntas? Tom cruzó los brazos. Solo dime. Isabel lo estudió por un momento antes de responder. Más allá de las colinas hay un rancho abandonado. Lo usé antes para ocultarme. Nadie se molesta en ir por allí. Tom asintió con la cabeza y volvió a mirar por la ventana. Uno de los hombres del salón se había separado del grupo y ahora caminaba lentamente hacia la oficina. El sheriff suspiró. Se giró hacia Isabel y la miró directamente a los ojos. No me hagas arrepentirme de esto. Isabel alzó una ceja, pero no dijo nada. Tom sacó la llave de su bolsillo, caminó hasta la celda y la giró en la cerradura. La puerta se abrió con un chirrido metálico. Isabel lo observó por un momento antes de ponerse de pie. Pensé que nunca lo harías. Tom la tomó del brazo con firmeza y la guió hacia la puerta trasera de la oficina. No había tiempo para explicaciones, solo tiempo para actuar. Tom empujó la puerta trasera con rapidez, asegurándose de que la calle trasera estuviera despejada. El callejón detrás de la oficina del sheriff estaba vacío, con solo algunos barriles y una carreta abandonada a un lado. La luz del sol se filtraba entre los edificios, proyectando sombras alargadas sobre la tierra polvorienta. Agarró el brazo de Isabel con firmeza y la guió hacia afuera. Su paso era rápido, decidido, pero sin llamar demasiado la atención. No podían permitirse atraer miradas. «Mantente cerca», ordenó en voz baja. Isabel no se resistió. Se movía con la misma soltura que cuando viajaban juntos en el desierto, como si aquel escape hubiera sido planeado desde el principio. Atravesaron el callejón y giraron hacia una calle lateral. El sheriff había estacionado su caballo en la parte trasera de la oficina, cerca de un pequeño establo donde algunos comerciantes dejaban sus carretas. Montó de un solo movimiento y le tendió la mano a Isabel. Ella lo miró con una sonrisa apenas visible. ¿Sabes lo que estás haciendo, sheriff? Tom apretó la mandíbula. No tengo tiempo para dudas. Isabel tomó su mano y subió al caballo, acomodándose detrás de él. Tom sintió la presión de sus brazos rodeándole la cintura para sujetarse y espoleó al caballo haciéndolo arrancar en dirección contraria al centro del pueblo. Justo cuando doblaban la esquina de una de las últimas casas, escuchó un grito detrás de ellos. «¡El sheriff la está sacando!» El corazón de Tom se aceleró, pero no miró atrás. Espoleó el caballo con más fuerza, sintiendo cómo Isabel se aferraba a su espalda para mantener el equilibrio. Atravesaron la última calle y tomaron el camino que llevaba fuera del pueblo, dejando atrás el sonido de pisadas apresuradas y el rumor de voces alarmadas. Sabía que no tardarían en reaccionar. No solo los hombres que querían muerta a Isabel, sino también sus propios compañeros de la ley. No importaba. Por primera vez en su vida, Tom Callahan no estaba siguiendo órdenes, estaba eligiendo por sí mismo. El viento les golpeaba el rostro mientras se alejaban del pueblo, el polvo levantándose tras los cascos del caballo. Isabel, aún aferrada a él, habló cerca de su oído. «Si seguimos este camino, nos verán antes de llegar al rancho». Tom hizo girar las riendas bruscamente, desviándose hacia un pequeño sendero entre las colinas. Sabía que ahora estaba solo en esto. Nadie en el pueblo lo ayudaría después de lo que acababa de hacer. Isabel pareció notarlo también. ¿Te das cuenta de que ya no puedes volver? Tom no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el camino, pero su mente iba más allá de eso. Sabía lo que significaba su decisión. Sabía que había cruzado un límite del que no podría regresar. Cuando finalmente habló, su voz sonó firme. «Nunca tuve un hogar al que volver». Isabel apoyó la frente en su espalda y cerró los ojos por un instante. Ambos sabían que ya no había marcha atrás. El sendero se volvía más estrecho a medida que el caballo avanzaba entre las colinas. Tom sentía el calor del sol en la espalda, pero no aflojó el ritmo. Su única preocupación en ese momento era poner la mayor distancia posible entre ellos y el pueblo antes de que alguien decidiera perseguirlos. Detrás de él, Isabel permanecía en silencio, aferrándose con firmeza a su cintura para no perder el equilibrio en la montura. Su respiración era tranquila, aunque Tom sabía que ambos estaban conscientes de lo que acababa de ocurrir. Se había convertido en un fugitivo. El sheriff Callahan, un hombre que siempre había seguido la ley sin cuestionarla, acababa de traicionar su juramento.
Pero entonces, ¿por qué no sentía remordimiento? Tom desvió el caballo hacia una zona más rocosa, buscando evitar que cualquier perseguidor pudiera seguir su rastro fácilmente. No tenía certeza sobre su futuro, pero sí sabía que si Isabel tenía razón, las personas que la querían muerta no tardarían en actuar. «Debemos llegar al rancho antes del anochecer», dijo finalmente, rompiendo el silencio. Isabel asintió detrás de él, aunque su expresión seguía siendo difícil de leer. «Si tomamos el paso de la quebrada, ahorraremos tiempo», dijo ella. «Pero es más arriesgado». Tom no dudó. «Vamos por la quebrada». Isabel se inclinó ligeramente para mirar el horizonte, como si tratara de confirmar que el camino estaba despejado. «Eres un hombre de decisiones rápidas, Sheriff». Tom tensó la mandíbula. «Dejé de ser sheriff cuando abrí esa celda». Isabel sonrió levemente, aunque su mirada se tornó más seria al instante. «Eso significa que ahora eres un hombre libre». Tom no respondió de inmediato. La palabra libre nunca le había parecido algo complicado hasta ese momento. Había pasado su vida creyendo que la verdadera libertad estaba en seguir un código, en hacer lo correcto sin cuestionarlo. Pero ahora, por primera vez, se encontraba en una posición en la que la línea entre lo correcto y lo incorrecto no era tan clara como solía pensar. El caballo descendió por una ladera rocosa y al llegar a terreno más llano, Tom se detuvo un instante. Miró hacia atrás. No veía señales de persecución todavía, pero sabía que era cuestión de tiempo. Apretó los dientes y giró hacia Isabel. «Si seguimos por la quebrada, ¿hay algún refugio antes de llegar al rancho?» Isabel lo miró con una mezcla de curiosidad y algo más profundo, como si estuviera analizando la nueva versión del hombre que tenía enfrente. «Sí. Hay una cueva a mitad del camino. No es muy profunda, pero nos servirá para descansar un poco». Tom asintió. «Entonces iremos allí primero». Isabel inclinó la cabeza, evaluándolo por un instante. «Te estás acostumbrando rápido a ser un fugitivo». Tom soltó un leve resoplido sin rastro de humor en su expresión. «No sé qué soy ahora». Isabel sostuvo su mirada por un momento más antes de responder. «Eres alguien que eligió su propio camino». Tom apretó las riendas y espoleó el caballo. Por primera vez en su vida, eso no le sonó como algo malo. El sol seguía su descenso en el horizonte cuando Tom y Isabel llegaron al sendero que conducía a la quebrada. El terreno se volvía más irregular, con rocas sueltas y matorrales dispersos que dificultaban la marcha del caballo. Tom aflojó ligeramente las riendas, permitiendo que el animal encontrara el mejor camino entre la tierra erosionada. Isabel, aún montada detrás de él, observaba el paisaje con atención. Su cuerpo se mantenía relajado, pero sus ojos analizaban cada rincón del sendero. Aquel instinto de supervivencia que había desarrollado a lo largo de los años no se desactivaba ni siquiera en los momentos de aparente calma. «Si alguien nos sigue, este es el lugar perfecto para emboscarnos», dijo ella en voz baja. Tom asintió, compartiendo la misma preocupación. La quebrada era estrecha y rocosa, con paredes altas a los lados que ofrecían poco margen de maniobra si llegaban a quedar atrapados. Si alguien los estaba rastreando, aquí sería el lugar ideal para atacarlos. «Nos moveremos rápido», dijo él, tensando las riendas. «Y si escuchas algo, avísame de inmediato». Isabel apoyó ligeramente la frente en su espalda en un gesto casi imperceptible, pero lo suficiente para que Tom lo sintiera. «No necesito que me lo digas, Sheriff», susurró. «No pienso morir hoy». Tom no respondió. En otro momento, quizás habría hecho algún comentario sobre no confiar en criminales, pero ahora ya no estaba tan seguro de quién era el criminal en esta historia. El caballo avanzó con paso firme, sorteando las piedras sueltas del camino. La luz del sol comenzaba a desvanecerse entre las paredes de la quebrada, proyectando sombras largas y oscuras sobre el suelo. A lo lejos, Tom distinguió la entrada de la cueva que Isabel había mencionado. No era más que una grieta entre dos enormes rocas, lo suficientemente grande para que pudieran ocultarse junto con el caballo sin ser vistos desde la distancia. «Allí», señaló con la cabeza. Guiando al caballo con precisión, lo dirigió hacia la abertura. Isabel saltó ágilmente de la montura apenas se detuvieron y comenzó a inspeccionar el interior de la cueva. Tom desmontó y sujetó las riendas del caballo a una raíz gruesa que sobresalía de la roca. Luego se giró hacia Isabel, quien ya estaba dentro, recorriendo el suelo con la punta de su bota. «No parece haber rastros recientes de nadie más aquí», dijo ella mirando a su alrededor. «Podremos descansar un poco antes de seguir».
Tom asintió y se acercó a la entrada, agachándose para revisar el terreno. No vio huellas frescas ni signos de que alguien los estuviera siguiendo de cerca, pero algo en su interior le decía que no bajar la guardia era la única razón por la que seguía con vida. Se giró hacia Isabel, quien lo observaba con una leve sonrisa. «No estás acostumbrado a correr, ¿verdad?», Tom resopló. «No, mejor acostúmbrate, porque esto apenas comienza». Tom sostuvo su mirada por un momento antes de asentir lentamente. Sabía que tenía razón, y aunque aún no lo aceptaba por completo, una parte de él ya estaba lista para lo que vendría. Tom se apoyó contra la pared de la cueva, cruzando los brazos mientras su mirada recorría el interior. No era un refugio perfecto, pero les daría un respiro antes de seguir adelante. La entrada era estrecha, lo que dificultaría que alguien los sorprendiera sin que lo notaran, y la oscuridad del interior los mantendría ocultos mientras el sol terminaba de ocultarse. Isabel se sentó sobre una roca plana, estirando las piernas con un leve suspiro. A pesar del ritmo acelerado de la huida, su expresión seguía serena, como si estuviera acostumbrada a vivir al borde del peligro. «No tienes que quedarte de pie, Sheriff», comentó con una leve sonrisa. «Podrías aprovechar para descansar un poco». Tom no respondió de inmediato. Su mente aún procesaba todo lo que había sucedido en las últimas horas. Había pasado de ser el hombre encargado de hacer cumplir la ley a convertirse en un fugitivo. Había tomado la decisión en un instante, pero ahora debía vivir con las consecuencias. Se deslizó por la pared de la cueva hasta quedar sentado en el suelo, aunque no se permitió relajarse demasiado. Sus sentidos seguían alerta. «No deberíamos quedarnos mucho tiempo aquí», dijo, observando la entrada con cautela. «Si alguien nos sigue, podrían alcanzarnos antes de que caiga la noche». Isabel lo miró con interés. «¿Y cuál es el plan, Sheriff? ¿Seguir huyendo hasta cuándo?» Tom exhaló despacio, sin responder de inmediato. Esa era la pregunta que él mismo intentaba responder. «Hasta encontrar una salida», dijo al final. Isabel soltó una leve risa. «¿Y qué es una salida para ti? ¿Cruzamos la frontera y desaparecemos? ¿Vivimos escondidos por el resto de nuestras vidas?» Tom apretó los labios. No le gustaba admitirlo, pero no tenía un plan real. Solo había actuado por instinto, siguiendo la única opción que en ese momento le había parecido correcta. «Aún no lo sé», murmuró. Isabel lo observó en silencio por un momento antes de hablar. «Podríamos enfrentarlos». Tom levantó la vista, sorprendido. «¿A qué te refieres?» Isabel se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. «Esos hombres que intentaron matarnos en el camino y los que están en el pueblo no van a detenerse. Pero si conseguimos pruebas de quién está detrás de todo, podríamos tener una oportunidad». Tom la miró con escepticismo. «¿Pruebas? Papeles, testigos, lo que sea necesario para demostrar que quienes me acusan son los verdaderos criminales», explicó Isabel. «No digo que sea fácil, pero al menos es una forma de recuperar nuestras vidas en lugar de seguir corriendo para siempre». Tom pasó una mano por su barbilla. La idea tenía sentido, pero también era peligrosa. Se estaban enfrentando a hombres con poder y si fallaban, ambos acabarían muertos. Pero si no hacían nada, terminarían huyendo por el resto de sus vidas. «Si hacemos esto», dijo finalmente, «debemos ser inteligentes. No podemos darles la ventaja», Isabel sonrió. «Nunca he sido de las que dan ventaja, Sheriff». Tom asintió lentamente. Tal vez, después de todo, aún había una forma de hacer justicia. La luz del atardecer apenas lograba filtrarse en la cueva, proyectando sombras largas en las paredes de roca. Tom pasó una mano por su barbilla mientras procesaba la idea de Isabel. No era una locura, pero tampoco era algo sencillo. «Si vamos a hacer esto», dijo finalmente, «necesitamos un plan real. No podemos simplemente irrumpir en el pueblo esperando encontrar pruebas». Isabel asintió. Su expresión se volvió más seria. «Hay alguien que podría ayudarnos». Tom la miró con atención. «¿Quién?» Isabel entrecerró los ojos como si estuviera midiendo sus palabras. «Se llama Samuel Carter. Era contador del terrateniente que ordenó la muerte de mi hermano. Sé que llevaba registros de todas las transacciones turbias que se hacían en su hacienda». Tom frunció el ceño. «¿Y por qué no ha hablado antes?» Isabel dejó escapar un suspiro. «Porque sabe que si lo hace será el siguiente en la lista. Ha vivido con miedo todo este tiempo. Pero si lo encontramos, tal vez podamos convencerlo de testificar». Tom apoyó los codos en las rodillas, pensativo. «¿Dónde está?» Isabel se humedeció los labios. «Solía vivir en un pueblo al otro lado de la colina, a mediodía de viaje».
pero si tiene algo que lo incrimine, seguramente se ha escondido. El sheriff asintió lentamente. Sabía que estaban caminando sobre una cuerda floja. Enfrentarse a los hombres con poder en la región era prácticamente una sentencia de muerte, pero seguir huyendo no era una opción viable. Si logramos encontrarlo y obtener las pruebas, ¿a quién se las entregamos?, preguntó Tom. No podemos confiar en el juez del pueblo, Isabel asintió. Hay un juez federal en la capital del condado. Es conocido por no dejarse comprar. Si llegamos hasta él, podríamos tener una oportunidad. Tom dejó escapar un leve resoplido. Tendremos que cruzar mucho territorio hostil para llegar hasta allí. ¿Prefieres seguir huyendo sin destino?, preguntó Isabel con una ceja arqueada. Tom la miró fijamente. No quería huir. No era un hombre que se escondiera, nunca lo había sido. Apretó los puños y se puso de pie. Si vamos a hacerlo, tenemos que movernos antes del amanecer. Isabel se levantó con él, una chispa de determinación brillando en sus ojos. Entonces será mejor que descanses, sheriff, porque mañana empieza la verdadera pelea. Tom miró hacia la entrada de la cueva, donde la última luz del sol se desvanecía lentamente. Sabía que, después de esta noche, no habría vuelta atrás. Pero quizás, después de tanto tiempo, estaba listo para pelear por algo que realmente valiera la pena. La noche cayó sobre el desierto con un manto de estrellas y un viento frío que arrastraba el polvo entre las rocas. Tom ajustó su chaqueta y se sentó con la espalda contra la pared de la cueva, con el rifle apoyado sobre las piernas. No podía permitirse dormir profundamente, no cuando cada minuto podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. Isabel se acomodó a unos metros de él, usando su chaqueta enrollada como almohada. Aunque parecía relajada, Tom sabía que su mente seguía tan alerta como la suya. El silencio entre ellos se alargó. No era incómodo, sino pesado, como si ambos entendieran que la verdadera batalla aún no había comenzado. ¿Qué harás cuando esto termine?, preguntó Isabel de repente, sin abrir los ojos. Tom la miró a través de la penumbra. Si sobrevivimos, ya veremos. Isabel sonrió levemente. Eso suena como alguien que aún no ha pensado en su futuro. Tom suspiró, porque nunca lo había hecho. Ella abrió los ojos y lo observó con curiosidad. ¿Nunca? El sheriff miró hacia la entrada de la cueva, donde la oscuridad del desierto se extendía más allá de lo que podían ver. Mi futuro siempre fue la ley. Hacer lo que era correcto, seguir el deber. No había más que eso. Isabel lo estudió por un momento antes de hablar. Y ahora que la ley te considera un traidor, ¿qué te queda? Tom apretó la mandíbula. Era una pregunta que había evitado responderse a sí mismo. No lo sé, admitió en voz baja. Isabel asintió lentamente, como si esa respuesta no la sorprendiera. Tal vez sea hora de encontrar una razón diferente para seguir adelante. Tom la miró con el ceño fruncido. ¿Cómo cuál?, Isabel sonrió, pero esta vez con un dejo de melancolía. No lo sé, sheriff, pero si descubres una, me avisas. El silencio cayó nuevamente entre ellos. Tom sabía que la mujer frente a él no era solo una fugitiva o una víctima de la injusticia. Era alguien que había aprendido a sobrevivir en un mundo que nunca había sido justo con ella. Y ahora, sin darse cuenta, él estaba siguiendo ese mismo camino. El viento silbó con más fuerza fuera de la cueva. Tom revisó el rifle por instinto, asegurándose de que estuviera listo. «Duerme un poco», dijo al final. «Mañana necesitaremos cada segundo de ventaja». Isabel cerró los ojos nuevamente, aunque su respiración indicaba que aún estaba lejos del sueño. Tom miró la oscuridad más allá de la cueva, sintiendo el peso del amanecer que se acercaba. Por primera vez en su vida, su destino no estaba trazado por la ley. Y aunque aún no sabía hacia dónde lo llevaría, estaba listo para enfrentarlo. El amanecer llegó con un resplandor tenue que tiñó de dorado las rocas del desierto. Tom se incorporó lentamente, sintiendo el frío de la noche aún aferrado a su piel. Había dormitado solo unos minutos, con el rifle siempre en su regazo, pero su mente no había encontrado descanso real. A su lado, Isabel despertó con la misma naturalidad de quien está acostumbrada a la incertidumbre. Se estiró levemente y sacudió el polvo de su ropa antes de cruzar la mirada con Tom. ¿Listo para seguir siendo un fugitivo, sheriff?, preguntó con una sonrisa que parecía más una prueba que una broma. Tom se puso de pie sin responder y salió de la cueva, escaneando el horizonte con la mirada. La vastedad del desierto se extendía frente a ellos, silenciosa y peligrosa. No había señales de que los estuvieran siguiendo, pero sabía que la calma era engañosa. «Si vamos a encontrar a ese hombre, tenemos que movernos ahora»,
dijo, ajustando el cinturón con su revólver. Isabel asintió y se acercó al caballo, revisando las cinchas antes de subir. Tom la observó por un momento. No era como ninguna mujer que hubiera conocido antes. No se quejaba, no titubeaba y a pesar de lo que había perdido, seguía avanzando con determinación. Él montó detrás de ella y espoleó al caballo, adentrándose en la ruta que los llevaría al pueblo donde, según Isabel, Samuel Carter podría estar escondido. El viaje fue silencioso al principio, con ambos atentos a cualquier movimiento a su alrededor. A medida que avanzaban, la temperatura subió y el sol golpeó con más intensidad sobre sus espaldas. Tom sintió el peso del tiempo presionando sobre él. Cada minuto que pasaban, cabalgando, era un minuto más cerca del peligro. Carter es un hombre precavido, dijo Isabel después de un rato, rompiendo el silencio. Si sigue vivo, no será fácil encontrarlo. Tom asintió, con la vista fija en el camino. Si tiene pruebas, ¿por qué no las usó antes? Isabel suspiró, porque sabe lo que pasa con la gente que habla. El sheriff comprendió de inmediato. Entonces tendremos que darle una razón para que hable. Isabel lo miró de reojo. Sí, pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a lo que venga después? Tom no respondió de inmediato. En su vida anterior, la justicia era simple: capturar a los criminales, entregarlos a la ley y dejar que el sistema hiciera su trabajo. Ahora sabía que la justicia era mucho más que eso. Ya crucé una línea, Isabel. No hay vuelta atrás. Ella lo observó por un momento antes de asentir. El pueblo apareció a lo lejos, una pequeña agrupación de casas de madera con un par de calles principales. A simple vista parecía tranquilo, pero ambos sabían que la calma era solo una ilusión. Tom sintió el peso de la misión que tenían por delante. Si Carter hablaba, tendrían lo que necesitaban para exponer la verdad, pero si fallaban, sería el final para ambos. El caballo redujo la marcha cuando llegaron a la entrada del pueblo. A simple vista parecía un lugar tranquilo, apenas unas cuantas casas desperdigadas alrededor de una calle principal de tierra. El sonido de un martillo golpeando madera y el lejano mugido de algunas vacas eran los únicos ruidos que rompían el silencio de la mañana. Tom detuvo el caballo bajo la sombra de un viejo árbol y observó a su alrededor con atención. Sabía que la calma en estos lugares podía ser engañosa. A menudo el peligro estaba en lo que no se veía a simple vista. Isabel deslizó la pierna sobre la montura y bajó con un movimiento ágil. Sacudió el polvo de su ropa y miró hacia las casas con una expresión cautelosa. Si Carter sigue aquí, no será fácil encontrarlo, dijo en voz baja. No se quedaría en un sitio donde alguien pudiera reconocerlo. Tom desmontó y ajustó las riendas del caballo antes de amarrarlo a un poste cercano. Entonces buscaremos en el tipo de lugares donde un hombre que quiere desaparecer se escondería. Isabel cruzó los brazos y miró alrededor. Las afueras del pueblo, dijo. Si fuera él, evitaría el centro y encontraría un sitio discreto donde nadie hiciera preguntas. Tom asintió. Dividámonos, pregunta con discreción y nos reunimos aquí en 1 hora. Isabel le dedicó una sonrisa ladeada. ¿Confías en que no voy a huir, sheriff? Tom la miró con seriedad. Si quisieras huir, ya lo habrías hecho. Ella sostuvo su mirada por un instante antes de asentir con una expresión neutral. Nos vemos en 1 hora. Tom la observó mientras se alejaba hacia el otro extremo del pueblo, moviéndose con la facilidad de alguien acostumbrado a pasar desapercibido. Luego, tomó su propio rumbo bozara, caminando por la calle polvorienta con el sombrero inclinado ligeramente hacia abajo para evitar llamar demasiado la atención. Entró en el pequeño saloon donde solo había un par de clientes matutinos sentados en las mesas. Detrás de la barra, un hombre de cabello canoso secaba vasos con lentitud, sin mostrar demasiado interés en los pocos visitantes. Tom se acercó a la barra y apoyó una moneda en la madera. «Whisky». El cantinero sirvió la bebida y miró de reojo a Tom mientras limpiaba otro vaso. «No pareces de por aquí». Tom tomó el vaso y bebió un sorbo antes de responder. «Solo de paso. Busco a un hombre». El cantinero arqueó una ceja. «Depende de qué tipo de hombre». Tom dejó el vaso sobre la barra y se inclinó levemente. «Samuel Carter». El cantinero dejó de limpiar por un segundo. Luego siguió como si nada hubiera pasado. «No conozco a nadie con ese nombre». Tom observó su reacción con cuidado. No era sorpresa lo que vio en su rostro, sino precaución. «Si lo conocieras», insistió con voz baja, «¿dónde crees que podría estar?» El cantinero lo miró por un instante antes de inclinarse sobre la barra. «Si yo fuera él, me aseguraría de estar bien escondido.
Y si fuera tú, dejaría de hacer preguntas antes de atraer la atención equivocada. Tom entendió la advertencia. Samuel Carter estaba en este pueblo, pero encontrarlo no sería fácil. Tom tomó el vaso con calma y lo giró entre sus manos, sin apartar la mirada del cantinero. Sabía leer a la gente, y en ese hombre no veía un mentiroso, sino alguien con miedo. Samuel Carter estaba en el pueblo, de eso no había duda. La verdadera pregunta era cuán dispuesto estaba a dejarse encontrar. «Solo necesito hablar con él», dijo Tom en voz baja, fingiendo indiferencia. «No busco problemas», el cantinero soltó una risa seca. «Todos los que vienen aquí dicen lo mismo, y luego alguien termina con una bala en el pecho». Tom dejó otra moneda sobre la barra y se inclinó un poco más. «Si yo quisiera matarlo, no estaría preguntando por él». El hombre lo miró por un momento antes de dejar escapar un suspiro. Miró alrededor para asegurarse de que nadie estuviera demasiado cerca antes de hablar. «Hay una vieja cabaña al final del sendero norte. Nadie se acerca mucho porque dicen que está encantada, pero algunos sabemos que ahí se esconde gente que prefiere no ser vista». Tom asintió lentamente. «Gracias». Terminó su whisky de un solo trago y salió del salón sin prisa, sin mirar atrás. Afuera, el sol se alzaba en lo alto y el pueblo seguía con su rutina habitual, pero Tom sentía la presión del tiempo sobre sus hombros. Atravesó la calle principal y llegó al punto donde había acordado reunirse con Isabel. La vio acercarse desde el otro extremo del pueblo, con la misma actitud despreocupada de siempre, aunque él sabía que detrás de esa fachada cada detalle había sido analizado. «¿Alguna noticia?», preguntó ella en cuanto llegó a su lado. Tom asintió. «Sé dónde está». Isabel arqueó una ceja. «Eso fue rápido». «Depende de lo que entiendas por rápido», respondió Tom. «Si nos quedamos demasiado tiempo, atraeremos atención no deseada». Isabel miró de reojo a su alrededor y notó un par de hombres en la esquina del almacén general. No parecían interesados en ellos, pero se notaba que estaban vigilando el pueblo. «Entonces, será mejor que nos movamos antes de que alguien más sepa lo que estamos haciendo». Tom asintió y ambos se dirigieron de inmediato hacia los caballos. Subieron sin decir más y tomaron el sendero que salía del pueblo por el norte, asegurándose de no parecer apresurados, pero sin perder el tiempo. A medida que avanzaban, las casas dispersas del pueblo quedaron atrás y el camino comenzó a inclinarse ligeramente. El sendero estaba flanqueado por árboles secos y matorrales bajos, con la cabaña en cuestión oculta en la distancia. Tom llevó la mano a su revólver por instinto. No esperaban un recibimiento amistoso. «Si Carter sigue ahí, ¿crees que nos dejará entrar?», preguntó Isabel en voz baja. Tom tensó la mandíbula. «No si piensa que somos otra amenaza», Isabel sonrió levemente. «Entonces, más vale que lo convenzamos de lo contrario». El sendero se hacía más angosto, y a lo lejos, entre los árboles, la silueta de la cabaña apareció, solitaria y desgastada por el tiempo. Habían llegado, y lo que encontraran ahí dentro podía cambiarlo todo. El crujido de las ramas secas bajo los cascos de los caballos rompía el silencio mientras Tom e Isabel avanzaban lentamente por el sendero. La cabaña se alzaba entre los árboles, una estructura de madera envejecida por el tiempo, con ventanas cubiertas por tablones y un techo inclinado con tejas faltantes. Era el tipo de lugar donde alguien que quería desaparecer podía esconderse sin ser molestado. Tom tiró levemente de las riendas y su caballo se detuvo a unos metros de la entrada. Isabel hizo lo mismo y ambos desmontaron con movimientos calculados. «¿Crees que esté aquí?», preguntó Isabel en voz baja, manteniéndose alerta. Tom ajustó su cinturón y avanzó unos pasos, observando la estructura con cuidado. Solo hay una forma de averiguarlo. Se acercó a la puerta con precaución, asegurándose de no pisar ninguna rama que pudiera delatar su presencia antes de tiempo. Alzó la mano y golpeó con los nudillos 3 veces. Silencio. Tom intercambió una mirada con Isabel. Algo en el aire se sentía denso, como si la cabaña contuviera un secreto que nadie quería revelar. Golpeó de nuevo, esta vez con más fuerza. El sonido de un cerrojo deslizándose se escuchó desde el interior. Luego, una voz ronca y cautelosa habló desde el otro lado. «Lárguense». Tom no se movió. «Samuel Carter», dijo con firmeza, «no venimos a hacerte daño». Silencio otra vez. «No sé quiénes son y no quiero saberlo. Váyanse». Tom se inclinó un poco más hacia la puerta. «Si nos vamos, puede que los hombres que te están buscando sean los que te encuentren primero». Hubo un largo silencio, luego un leve sonido de pasos detrás de la puerta. «¿Cómo sé que no trabajan para ellos?», Tom suspiró.
porque si trabajáramos para ellos, ya habríamos echado la puerta abajo. Un segundo después, la cerradura volvió a sonar y la puerta se abrió apenas unos centímetros. Un ojo nervioso apareció por la rendija. ¿Quiénes son ustedes? Isabel dio un paso adelante. Alguien que está en el mismo problema que tú. La puerta se abrió un poco más, revelando a un hombre de mediana edad con barba desordenada y ojos cansados. Llevaba una camisa sucia y unos pantalones gastados, y su expresión reflejaba años de miedo y paranoia. Tienen un minuto para decirme por qué no debería echarlos ahora mismo. Tom lo miró fijamente. Sabemos que tienes pruebas contra el hombre que nos persigue, dijo sin rodeos, y necesitamos tu ayuda para detenerlo. Carter se puso tenso. Miró alrededor como si temiera que alguien los estuviera observando, luego exhaló con frustración. Están locos si creen que pueden contra él. Isabel cruzó los brazos. Estamos muertos si no lo intentamos. Carter los miró a ambos con una mezcla de desconfianza y desesperación. Si los ayudo, jamás podré dejar de correr. Tom dio un paso adelante. Si no nos ayudas, ninguno de nosotros tendrá la oportunidad de correr. El silencio se hizo denso otra vez. Carter apretó los dientes, sopesando sus opciones. Finalmente gruñó algo en voz baja y se hizo a un lado. Entren, pero si me están mintiendo, los mataré yo mismo. Tom e Isabel cruzaron la puerta sin dudar. Sabían que esta era su única oportunidad. El interior de la cabaña era oscuro y opresivo. El aire estaba impregnado con el olor a madera vieja y humedad, y solo un par de velas parpadeaban sobre una mesa de madera en el centro de la habitación. Carter cerró la puerta detrás de ellos con un golpe seco y giró el cerrojo con una mano temblorosa. Tom echó un vistazo rápido al lugar. Las ventanas estaban cubiertas con telas gruesas y montones de papeles amarillentos estaban apilados en una esquina junto a una vieja caja de madera con cerradura. Había botellas vacías en el suelo y una escopeta apoyada contra la pared. Carter los observó con los brazos cruzados, su mirada moviéndose de Tom a Isabel con una mezcla de desconfianza y resignación. Si han llegado hasta aquí, significa que están desesperados, dijo en voz baja. Y en este mundo, la desesperación es lo que nos mata. Tom cruzó los brazos. Lo que nos matará es no hacer nada. Isabel se acercó un paso, con los ojos fijos en Carter. Sabemos que trabajaste con él, dijo con tono firme. Sabemos que llevaste sus cuentas, que viste a dónde iba el dinero y a quién sobornaba. Carter apretó la mandíbula. ¿Y qué se supone que haga con eso?, preguntó con amargura. ¿Ir a un juez y decirle que un hombre poderoso ha comprado medio estado? ¿Acaso creen que me escucharán? Tom mantuvo la mirada fija en él. No si lo dices solo, pero si tenemos pruebas, si las llevamos al juez federal, entonces tenemos una oportunidad. Carter dejó escapar una risa corta y amarga. Eso sí logran salir vivos de aquí. Se giró bruscamente y caminó hasta la caja con cerradura. Se agachó y sacó una pequeña llave de su bota antes de girarla en la cerradura. La tapa rechinó al abrirse, revelando dentro un fajo de documentos cuidadosamente doblados. Estos papeles contienen registros de transacciones, nombres de cuentas falsas, pagos a jueces y alguaciles corruptos. Todo lo que necesitan para hundirlo, dijo Carter, sacando algunos de los papeles y dejándolos sobre la mesa. Pero hay un problema. Tom no apartó la vista de los documentos. ¿Cuál? Carter entrecerró los ojos. Si yo los tengo, él sabe que existen. Y si no los ha destruido aún, es porque está esperando que salga de mi agujero para cazarme. Isabel miró los papeles con atención. Entonces, tenemos que movernos antes de que él lo haga. Carter soltó un bufido. ¿Y a dónde piensan llevar esto? Tom se acercó a la mesa y recogió uno de los documentos. Al juez federal. Carter lo miró fijamente. Es un viaje largo y peligroso. No más peligroso que quedarnos aquí esperando a morir, replicó Isabel. Carter suspiró y pasó una mano por su cabello desordenado. Si me meto en esto, no hay vuelta atrás. Tom lo miró con seriedad. ¿Ninguno de nosotros tiene vuelta atrás? Carter se quedó en silencio por un momento. Luego, con un gesto rápido, cerró la caja y la sostuvo contra su pecho. Bien, entonces salgamos de aquí antes de que vengan por nosotros. Tom y Isabel asintieron. Sabían que el tiempo estaba en su contra. Tom tomó la caja de documentos y la sujetó con firmeza. Cada papel dentro de ella representaba una verdad peligrosa, un testimonio silencioso de los crímenes que se habían cometido bajo la sombra del poder. Ahora tenían lo que necesitaban, pero aún quedaba lo más difícil: salir de allí con vida. Carter apagó las velas con un movimiento rápido de la mano y se acercó a la ventana.
levantando apenas un extremo de la tela que la cubría. Su expresión se endureció de inmediato. «Ya es tarde», susurró. «Nos han encontrado». Tom se acercó y miró por la rendija. A unos metros de la cabaña, entre los árboles secos, había al menos 5 hombres a caballo, moviéndose lentamente, como depredadores acechando a su presa. Isabel revisó su revólver y lo giró en su mano con naturalidad. «¿Salimos ahora o nos quedamos atrapados?» Tom miró la única puerta de la cabaña y luego a Carter. «¿Hay otra salida?» El contador asintió y señaló la parte trasera. «Una trampilla bajo el suelo conduce a un pasadizo corto. No está hecho para caballos, pero nos sacará lo suficiente como para correr hacia el bosque». Tom asintió y se movió con rapidez. «Isabel, abre la trampilla. Carter, toma los documentos. Yo los cubro». Isabel se agachó y deslizó una vieja alfombra de cuero, revelando una tabla de madera suelta. La levantó con esfuerzo, dejando al descubierto un túnel oscuro que descendía en la tierra. Carter se apresuró en entrar primero, aferrando la caja con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Tom desenfundó su rifle y se dirigió a la puerta. Desde el exterior se escuchó una voz ronca. «Sabemos que están ahí dentro. No hagan esto más difícil». Tom se agachó junto a la ventana y se preparó para disparar. «No hay más tiempo. Baja». Isabel lo miró por un segundo antes de asentir. Se metió en el túnel y desapareció en la oscuridad. Tom esperó unos segundos más. Desde afuera se escuchó el sonido de alguien desmontando de su caballo. «Última oportunidad, Callahan. Sabemos que estás con la mujer». Tom apretó los dientes. «Si lo saben, entonces ya saben la respuesta». Sin esperar más, disparó a través de la ventana. El grito de un hombre alcanzado por la bala resonó en el aire, seguido por el estallido de más disparos desde afuera. Tom corrió hacia la trampilla y se deslizó dentro justo cuando un balazo destrozó la madera sobre su cabeza. Cayó sobre la tierra fría y sintió la humedad del túnel aferrarse a su piel. Delante de él, la figura de Isabel y Carter avanzaba apresurada, iluminada apenas por la luz tenue del otro extremo. Se levantó de inmediato y los siguió, con la adrenalina recorriendo cada fibra de su cuerpo. El túnel era corto, y en menos de un minuto emergieron en un claro escondido entre los árboles. Carter respiraba con dificultad, pero sostuvo la caja con determinación. «¡Los caballos!», exclamó Isabel, señalando unos corceles amarrados a un árbol no muy lejos de allí. Tom no dudó. Montaron rápidamente y sin mirar atrás se lanzaron al galope entre la espesura del bosque. Sabían que los perseguirían. Sabían que esto aún no había terminado. Pero por primera vez en mucho tiempo tenían una oportunidad real de ganar.